bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Hola. Mi nombre es Ezequiel Almendras, Ashley Lara, Martina Flores, Antonia Harvey, Ashley Sarricuetas, Sebastián Rueda, Constanza Zamora, Tamara Díaz, Fernanda Barraza. y hoy hablaremos sobre un tema muy complejo y duro, sobre los experimentos médicos de los nazis durante el Holocausto. La pregunta central es, ¿hasta qué punto fueron responsables los médicos de lo ocurrido? ¿qué quieren decir? Estuve leyendo harto sobre esto y es difícil, es verdad muy fuerte, es difícil imaginar lo que vivieron las víctimas y cuesta todavía más encontrar por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Ah, ya. En los campos como Auschwitz y Auschwitz se realizaron pruebas inhumanas y resistencias al frío, involucradas enfermedades, esterilizaciones masivas y experimentos con gemelos. La mayoría de las víctimas murió o tuvo secuelas irreversibles y casi ninguno tuvo un valor científico real. Exacto, pero hubo incluso experimentos de congelación, donde dejaban a prisioneros en agua helada o a la intemperie. Temperaturas extremas solo para medir cuánto resistía el cuerpo humano antes de morir. Nada que ver igual que hicieron. Bueno, hace un tiempo yo igual estuve leyendo sobre este tema y lo que más me pareció terrible fue que algunos datos fueron masivos y fueron usados después de un largo tiempo. También el costo fue horrible, ya que miles de personas murieron y las familias quedaron destruidas. Ya, pero igual tenemos que entender algo, pues si los médicos no actuaban solos, ellos estaban bajo el régimen de los decretos de Hitler y también formaban parte de programas oficiales como Acción de Cuatro, la llamada eutanasia. Y en un régimen así también desobedecer podía costarle la vida. Ese miedo reducía el margen de la decisión, pero no la borraba de todo. Claro, muchos médicos no eran dueños de sí mismos. Vivían con el miedo de que un no podía costarles la vida a ellos y a su familia. Esto generaba un ambiente en el cual la obediencia era su única salida y la única opción. Pero yo creo que aún con miedo, ellos sabían lo que hacían. Sabían que estaban compartiendo enfermedades o infectando a personas con malaria, con tifus y con tuberculosis. No tenían excusa como orden. Exactamente, la presión sí existía, pero siguieron adelante con total conocimiento de lo que provocaban. La obediencia no quita la responsabilidad, hubo complicidad consciente. Sí, yo ahí mientras seguía leyendo también decía que hacían amputaciones sin anestesia y trasplantes forzados y también colocaban químicos corrosivos sobre la piel de las víctimas. Y también es fuerte imaginarse las imágenes que había y no tenía ninguna justificación médica. Algunas personas dicen que ciertos resultados se usaron después en cirugía y medicina, pero debemos preguntarnos, ¿a qué costo? El horror de ese experimento supera cualquier posible aporte científico. Yo creo que la dignidad humana está siempre por encima de cualquier descubrimiento y nada justifica el poder tratar a una persona así como si fuera un objeto. Pero ellos estaban bajo el orden de Hitler. Claro, pero igual es Tampoco es forma que una hayan excusa. pasado por eso. No una cosa que tener un orden. No olvidemos que en aquella época la sociedad alemana estaba totalmente militarizada. La ética médica fue reemplazada por la ideología racial y se promovía cumplir órdenes sin cuestionar. Se enseñaban a los médicos a ver ciertos grupos como menos humanos. Ahí está el verdadero problema, porque estos experimentos nos muestran hacia dónde puede llegar la ciencia cuando se hace sin ética. Pero por eso, después de la guerra, en los oficios de Nuremberg, varios médicos fueron condenados. Y de ahí nació el famoso Código de Nuremberg, que hasta hoy sigue siendo base de la ética de la medicina general. Yo creo que lo que hicieron fue una tortura, ya que disfrazaban a la investigación y ninguna justificación científica puede borrar todo lo que hacían con las personas. Y hasta ahora lo que llevamos de tema se ve que fueron muy injustos con las personas judías. Sí, Claro. Bueno,
conclusión, algunos médicos actuaron por miedo, otros por convicción ideológica, pero la gran lección que nos deja la historia es que la ética nunca se debe subordinar por la obediencia ciega. Pero detrás de cada dato científico hubo personas reales, hombres, mujeres y niños, que sufrieron y murieron en condiciones atroces. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. La verdadera enseñanza es clara. La ciencia sin ética es inaceptable, sin importar los resultados que se obtengan, y nuestra responsabilidad hoy es recordar y aprender de que ese paso para que nunca vuelva a pasar. Igual con esta reflexión llegamos al final de este episodio. Recordar que estos hechos no solo es mirar al pasado, sino que también podíamos asegurarnos de que siempre la humanidad por encima de cualquier conocimiento. Igual debe ser fuerte que saber que a tu familia le ponían cosas para que se murieran porque solamente querían investigar cosas que ellos querían saber si era así o no. Familias sufrieron igual. Es súper fome. Porque Sí, imagínate los bebés así, siendo investigados. imagínate. O los tener gemelos también que salían en la... Pero los en la papás web, también, pues, como Bueno, para ver trataban si a los sentían papás. lo Era para que se Claro. sintieran- que le abrieron el cerebro. Ay, Pobrecito, no, qué dolor. Qué pena. Bueno, en conclusión, la época del Holocausto fue algo que nos marcó a todos como mundo, nos dejó una enseñanza y tenemos que seguir en el buen camino, por decirlo así, para no volver a repetir lo mismo. Eso. Chao. Chao, gracias.